Hola jóvenes, hoy vamos a ver el análisis nodal o análisis por nodos. Método general dice: todos los métodos que se han presentado hasta el momento tienen como objetivo determinar las corrientes de la red, es decir, el método de mallas y el método de supermallas han servido para determinar corrientes de la red. Ahora, nuestra atención estará en el análisis nodal, un método que provee los voltajes del nodo de una red, es decir, el voltaje desde varios nodos, puntos de unión, de la red a tierra. Seleccionamos nosotros arbitrariamente uno de esos nodos como nodo de tierra. El método se desarrolla mediante el uso de la ley de voltajes de Kirchhoff, en gran parte de la misma manera que se utilizó la ley de voltaje de Kirchhoff para desarrollar el método de análisis de mallas. Aun cuando no es un requerimiento, nos funciona como política para aterrizar nuestro nodo de referencia y asignarle un nivel de potencial de 0. Todos los demás niveles de voltaje se hallan entonces con respecto a este nivel de referencia. Ahorita vamos a ver a qué se debe eso, o a qué se refiere con eso. En una red de n nodos, asignando uno como nuestro nodo de referencia, tenemos n-1 nodos para los cuales debemos determinar un voltaje. En otras palabras, el número de nodos para los cuales se debe determinar el voltaje mediante el análisis nodal es 1 menos que el número total de nodos. El resultado del anterior es n-1 voltajes de nodos que se deben de determinar. El número de ecuaciones que se requiere resolver para todos los voltajes nodales es de una red es 1 menos que el número total de nodos independientes. Aquí arriba andaba una imagen, déjenme ver si puedo utilizarla para no vamos a seguirle. Puesto que cada ecuación es el resultado de la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff, dicha ley se debe aplicar n-1 veces a cada red. El análisis nodal, al igual que el análisis de mallas, se puede aplicar mediante una serie de pasos cuidadosamente definidos. Los ejemplos a seguir explican los pasos siguientes. Entonces, el procedimiento para análisis nodal sería primero determinar el número de nodos de la red. Vamos a resolver este ejemplito de aquí. Me lo llevo acá al YAM. Es bastante sencillito, pero vamos a llevárnoslo para acá, para el YAM. Aquí está. Ahorita copiamos el enunciado. Primero dice determinar el número de nodos de la red. Entonces, nosotros ya habíamos comentado en un inicio que, bueno, un nodo nosotros lo contemplamos como la conexión de dos o más elementos. Entonces, podemos nosotros determinar un nodo como este punto de aquí, que este punto es el mismo que todos estos de acá. Podemos determinar otro nodo, este de aquí. Ese sería otro nodo. Y este de aquí sería otro nodo. Ahora, como nosotros vamos a establecer corrientes o la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces, por ejemplo, esta corriente entra a este nodo, entonces este nodo, pues lo que entra es igual que lo que sale, es decir, nosotros vamos a determinar dos corrientes aquí. Esta la ponemos I1, este le ponemos I2. Pero en este nodo no nos sirve mucho porque la corriente que entra es la corriente que sale. Entonces la ecuación sería la corriente 2, pues es la misma que la corriente 2. Y muchas veces estas ecuaciones a nosotros no nos sirven. Por esa razón, los puntos que tienen nada más dos elementos conectados no los consideramos nosotros como un nodo como tal. Entonces para este caso, pues nosotros diríamos aquí que tenemos dos nodos. Uno de ellos, este de acá abajo, es el que está aterrizado, el que es de voltaje o diferencia de potencial 0, y nosotros aquí tenemos el voltaje del nodo 1, el voltaje 1. Bueno, vamos a continuar con el análisis. Dice, escoge un nodo de referencia. Bueno, ahí nosotros ya etiquetamos al nodo este como nodo de tierra, y etiquete cada nodo restante con un valor de voltaje con un subíndice 1, 2, etc. Como nada más nos queda otro nodo, pues nosotros le pusimos aquí el voltaje del nodo 1. Se fijan aquí, como les comento, aquí el texto puso 2, nada más puso este nodo de incógnita y este nodo. A este no lo considero, aunque nosotros aquí tengamos un voltaje diferente a este, pero como en este punto pues no nos sirve de mucho aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, por esa razón descartamos a esta unión como uno de los nodos que nos puede servir para las ecuaciones que vamos a resolver.
Bueno, dice, aplique la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo, excepto al que se tomó como referencia. Suponga que todas las corrientes desconocidas salen del nodo para la aplicación de la ley de Kirchhoff. En otras palabras, para cada nodo no se deje influenciar por la dirección que pudiera tener una corriente desconocida. Cada nodo debe tratarse como una entidad distinta, independiente de la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff a los demás nodos. Y último paso, resuelva las ecuaciones resultantes para los voltajes nodales. Si algunos ejemplos aclaran el procedimiento definido por el paso 3, es decir, esto de aquí. Al principio se requiere un poco de práctica para escribir correctamente la ley de corriente de Kirchhoff, pero con el tiempo la ventaja de suponer que todas las corrientes salen de un nodo es parecido a lo que hacemos con las mallas, que en las mallas nosotros siempre poníamos las corrientes en sentido horario sin importar o sin dejarnos influenciar por si había fuentes ahí que nos pudieran pensar intuitivamente que el sentido de la corriente será del otro lado. Aquí igual, si nosotros ponemos este nodo, aquí tenemos una corriente que entra, pues suponemos que las otras salen. Nosotros podemos poner que todas las corrientes entran al nodo, o podemos suponer que todas las corrientes salen del nodo. Cuando tengamos corrientes que todas son incógnitas, pues podemos suponer que todas salen, para que no tengamos ningún problema. Así como dice aquí. Suponga que todas las corrientes desconocidas salen del nodo. Entonces, como esta es conocida, esta entra y todas las demás, las que son desconocidas, salen del nodo. Como el análisis de corriente de malla y rama, varias de las redes se encontrarán en esta sección, pueden resolverse por medio de una simple conversión de fuente. Bueno, aquí por ejemplo, esta la podemos hacer una conversión de fuente y listo. Que por cierto no hemos visto así del todo las conversiones de fuente, lo vamos a ver en un apartado aparte. En el ejemplo 3.19, por ejemplo, la red de la figura 3.43 se puede resolver con facilidad convirtiendo la fuente de voltaje en fuente de corriente. Esta fuente de voltaje se convierte en una fuente de corriente. Tendríamos nosotros una fuente de corriente con la resistencia 1 en paralelo con R2 y en paralelo con este tendríamos dos fuentes de corriente con dos resistencias en paralelo. Sumamos las corrientes, sumamos en paralelo las resistencias y resolvemos el circuito inmediatamente. Pero bueno, vamos a usar este ejercicio para poder aplicar el método de nodos. Entonces, bueno, este es el ejemplo. Vamos a llevarnos el enunciado. Se aplique el análisis nodal a la red de la figura 3.43, que es esta de aquí. Dejen borro. ¿Cómo lo haremos? Vamos a hacerlo, a pegarlo acá. Y lo volvemos a aplicar. Este es el ejercicio y nos llevamos otra vez esto de acá. Lo pegamos aquí. Listo. Entonces, si observamos el procedimiento, nos dice primero que ubiquemos la cantidad de nodos que tenemos. Entonces, la cantidad de nodos que tenemos, como ya hemos visto, es este nodo de aquí y este nodo de acá. Asignamos uno de esos nodos como nodo de referencia. A este asignamos como nodo de referencia 0. Y como nada más tenemos dos, a este le ponemos B1. Y luego el paso que sigue sería, vamos a regresarnos aquí donde está el análisis, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo excepto al nodo de referencia. Entonces vamos a aplicar la ley de corrientes. Aquí tenemos una corriente conocida que entra al nodo y tenemos dos corrientes desconocidas que salen. A este le voy a poner corriente 1 y a este le voy a poner corriente 2. Entonces aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1, en este caso es el nodo 1 porque es el voltaje 1, el voltaje de nodo. Otra cosa que ahí decía, si nosotros tomamos un multímetro, vamos a poner que este es ahorita lo ponemos así, que este es un multímetro. Entonces pongo yo la punta negra en el nodo de tierra y pongo la punta roja donde me interese medir el voltaje. Si yo pongo la punta roja aquí en mi multímetro, pues me va a dar los 24 volts de la fuente. Si yo agarro la punta roja y la pongo acá, entonces en el multímetro me va a dar el voltaje del nodo 1. Entonces, si yo quiero saber cuál es el voltaje de la resistencia, pues lo que tendría que hacer es poner las puntas aquí, la punta positiva y la punta negativa, pero en el análisis de nodos lo que hacemos nosotros es, pues yo pongo la punta siempre aquí en el de tierra y lo que hago es hacer una diferencia de voltajes. Aquí por ejemplo, pongo mi punta hasta acá y anoto el voltaje de R1, perdón, el voltaje 1 del nodo 1, y si yo agarro el multímetro y lo pongo aquí,
estaría tomando el voltaje de la fuente. Entonces, si yo quiero saber el voltaje de la resistencia 1, pues sería igual al voltaje 1 menos el voltaje de la fuente. Y ese daría mi voltaje en R1. Entonces es importante que recordemos esto, porque aquí lo que vamos a hacer es hacer sumas algebraicas de los voltajes de los nodos. Es algo importante que tenemos nosotros que recordar. Bueno, vamos a quitar lo del multímetro de momento y vamos a continuar. Entonces, la ley de nodos aquí, perdón, la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1 sería el ampere que entra igual a la corriente 1 más la corriente 2. Es decir, la corriente conocida es igual a las corrientes desconocidas. Las corrientes desconocidas las vamos a poner que salen del nodo. Ahora vamos a poner a las corrientes en términos del voltaje. Entonces, la corriente I2 y la corriente I1. La corriente I1, nosotros tenemos el voltaje 1 entre la resistencia 2. Eso me da la corriente 1. Es decir, con la ley de Ohm. Vamos a utilizar aquí la ley de Ohm. Con la ley de Ohm, para determinar las corrientes en términos de los voltajes que nosotros tenemos ahí de los nodos. Entonces, en este caso, la corriente 1, pues la podemos calcular con el voltaje del nodo 1 dividido entre la resistencia 2, que en este caso serían 12 ohms. Pero vamos a ponerlo así. Nosotros ahorita no vamos a hacer las operaciones porque pues para empezar no tenemos los valores todavía del voltaje 1, ¿no? Que son las incógnitas que nosotros vamos a encontrar. Entonces ya tengo el valor de la corriente 1, pero ahora en términos de voltajes. Ahora voy a escribir la corriente 2. La corriente 2 pasa por R1. Entonces, para este caso, pues ya no sería otra vez de nuevo, podemos nosotros decir que es, en este caso ya no podemos decir que es el voltaje 1 entre la resistencia 1, porque el voltaje que pasa por la resistencia 1 no es el voltaje 1. Entonces, la ley de Ohm nosotros decimos, la corriente 2 es igual al voltaje de la resistencia 1 entre la resistencia 1, pero el voltaje de la resistencia 1 no es este V1. Porque, como ya dijimos, es el voltaje que está aquí, en esta parte. Es decir, que este voltaje más este voltaje, pues tiene que ser igual a este otro voltaje, para que se cumpla la ley de voltajes de Kirchhoff. En otras palabras, el voltaje de 1 debe de ser igual al voltaje de R1 más el voltaje de la fuente. O bueno, le voy a poner nada más E mayúscula. Entonces, como ya habíamos dicho nosotros, como ya lo habíamos expresado cuando hicimos el del multímetro, el voltaje de R1 lo puedo expresar simplemente como el voltaje 1 menos el voltaje de la fuente. Entonces puedo reescribir yo la corriente 2 y mi corriente 2 me quedaría sencillamente como el voltaje 1 menos el voltaje E, todo entre R1. Entonces ya puedo reescribir mi ecuación. Mi ecuación me quedaría de esta forma. Me quedaría 1, que es 1 ampere, igual a la corriente 1, que es el voltaje 1, dividido entre R2. Parece una L, pero no es R2. Entre R2. ¿Y cuánto vale R2? R2, según lo que vemos ahí en el circuito, vale 12 ohms. Entonces le ponemos aquí 12. Y luego esto más. Y ponemos una línea de división. Ponemos voltaje 1, que es la corriente 2, esta de aquí, que es voltaje 1. Voltaje 1 menos el voltaje de la fuente, que son 24 volts. Y todo entre R1, que en este caso son 6 volts. Tenemos una sola ecuación y tenemos una sola incógnita. Entonces lo que tenemos que hacer aquí simplemente sería despejar a V1. ¿Cómo despejamos? Bueno, vamos a simplificar esto un poco más. Vamos a ponerle V1 entre 12. Y luego esto lo podemos separar como V1 entre 6. Sería V1 entre 6. Menos 24 sobre 6, que es 4. Entonces ya podemos reescribirlo. A estos de aquí lo podemos factorizar.
voy a cambiarlo. Este 4 lo voy a mandar para acá positivo y esto sería igual a 5. Entonces puedo factorizar a B1. Me queda B1 por un doceavo más un sexto. Y esto es igual con 5. Entonces ya puedo determinar el voltaje 1. El voltaje 1 sencillamente sería, vamos a abrir una calculadora, bueno, que eso lo podemos hacer a mano, ¿no? Pero bueno, vamos a calculadora. Pero vamos a resolverlo con una calculadora que no haga falta porque lo podemos hacer a mano. Sumar fracciones es bastante sencillo. Bueno, entonces sería, si ya despejamos completamente a B1, pues B1 sería igual a esta fracción, un doceavo más un sexto, que va a dividir a 5. Entonces podemos hacerlo así, 5 entre, ponemos un paréntesis y aquí sumamos creo que tengo que usar otro paréntesis porque aquí no puedo poner fracciones. Bueno, entonces usamos otro paréntesis. Un doceavo, cierro ese paréntesis, más, abro otro paréntesis, un sexto. Que un sexto más un doceavo son 3 doceavos. Entonces serían 3 doceavos, sería 12 por 5, 60 entre 3, 20. Vamos a ver. 20. Les digo que se puede hacer sin calculadora, pero bueno, para que me creyeran mejor. Entonces son 20 volts. Ya tenemos nosotros el voltaje de B1, que en este caso son 20 volts. Y ya de aquí ya podemos sacar toda la información. Entonces podemos llenar nuestra tablita. Vamos a hacer otra vez las tablitas. Dejen abro un archivo aquí de hoja de cálculo para hacer nuestra tablita. Déjenme ver si estaba por aquí el ejercicios de circuitos. Y para nada más para copiar las elemento, fuente, resistencia. Bueno, nada más voy a copiar esto así tal cual. Por eso lo abrimos aquí. Y en este caso ya no vamos a tener sorpresas, porque como en lo que había pasado anteriormente, lo que había hecho yo era inventarme los ejercicios y pues no estaban bien diseñados. Entonces ahí era el problema por el cual esta tablita no nos salía del todo correcta. Tenemos dos resistencias nada más y tenemos dos fuentes. Entonces aquí insertamos, ponemos aquí la fuente 1 y le ponemos aquí abajo la fuente 2, tenemos R1, R2, estas las borramos. Resistencia 1, según el circuito, es de 6 y de 12 ohms. Entonces le ponemos aquí 6 y 12 ohms. Aquí la resistencia vamos a ponerle nada más res, y que son ohms. Aquí le ponemos voltaje en volts para dejarlo así. La corriente la ponemos en ampere. Y la potencia la ponemos en watts. Tiene que ser mayúscula. Listo. Entonces, la fuente de corriente, la resistencia, bueno, sí tiene, pero nosotros la despreciamos. Y luego tenemos el voltaje. El voltaje de la fuente 1, vamos a ponerle la fuente 1 esta que es de 24 volts. Esta es de 24 volts. La corriente todavía no la tenemos, habrá que calcularla. Y la fuente 2, la corriente es de 1 ampere. Esa es la información que nosotros tenemos de momento. Ahora ya podemos calcular, por ejemplo, el voltaje 1, el voltaje del nodo 1, lo vamos a poner aquí abajito. El voltaje 1 es igual, como ya dijimos, el voltaje 1 es igual a 20 volts. Vamos a ponerle aquí, el voltaje 1 es de 20 volts, ahí está. Y ya podemos calcular el voltaje de R1, porque el voltaje de R1, aquí lo tenemos, es el voltaje 1 menos el voltaje de la fuente de voltaje. Entonces aquí le ponemos nosotros que esto es igual a este voltaje menos
el voltaje de la fuente, en este caso serían, y nos da de menos 4 volts. Bueno, nos da negativo porque pues, como lo estamos midiendo con referencia acá, estamos midiéndolo con referencia a este nodo, este es de 24, este es de 20, entonces aquí tenemos una caída de 4 volts. Entonces aquí en realidad este sería positivo y este sería negativo, es decir, que el voltaje de esto está al revés, según estos signos, porque así los pusimos, porque asumimos que la corriente va hacia acá abajo, pero vamos a ver que la corriente 2 pues, nos va a salir del otro signo. En este caso nos da de menos 4 volts porque esta es una caída de voltaje. Entonces nosotros aquí en la tablita lo vamos a dejar así como menos 4, pero en realidad debe ser de 4 volts. Y luego el voltaje de R2, pues si estamos viendo el voltaje de R2 es el mismo voltaje de R1, es decir, este sí es positivo, este es negativo, y es el mismo voltaje del voltaje de nodo B1. Entonces aquí lo ponemos, esto es igual a 20 volts. Ahora, como este está conectado en paralelo, pues el voltaje de esta fuente de corriente también tiene que ser igual. También tiene que ser igual a 20 volts. Entonces ya podemos calcular las potencias, que es igual a voltaje por corriente. Y aquí los llenamos. Y ya podemos calcular el de los demás. Aquí vamos a hacerlo igual. En la corriente tenemos el voltaje, en este caso le voy a poner menos para que nos dé el signo correcto. Se fijan, si lo pongo así tal cual me va a dar negativo, entonces es decir que la corriente 2 no va hacia abajo, la corriente 2 en realidad va hacia arriba. Entonces significa pues que la corriente 2 más la corriente 1 pues van a ser la suma algebraica de estos, o la suma absoluta va a ser mayor que 1, pero bueno, vamos a calcular eso. Entonces aquí sería, le ponemos nosotros menos voltaje entre resistencia, y ese es el valor de la corriente, que sería de 667 miliamperes, o 6 por ahí está la menos 1, es 0.667 amperes. Y luego calculamos la corriente de la resistencia 2, que sería el voltaje 20 volts entre 12, ahí está. Entonces la corriente 1 pues es mayor que la corriente de la fuente de corriente. Entonces así con como nos quedaría con signo negativo, ahora sí cumplimos la ecuación como estaba acá. Este es negativo, entonces al ponerlas igual serían 1.66667 menos 0.667 nos da 1. Entonces cumple esta ecuación. ¿Pero por qué? Porque el signo de la corriente 2 es contrario de lo que nosotros le pusimos aquí. No hay ningún problema. Y ya por último, pues nada más hacemos la famosa comprobación de que la potencia entregada es igual a la potencia consumida. Ahora, la corriente de la fuente pues es la corriente I2. Entonces la corriente que pasa por aquí sería la corriente I2. Y en este caso es la misma corriente que pasa por la resistencia 1, que es esta corriente de acá. Y aquí tenemos. Entonces sumamos estas dos potencias y nos debe dar igual a estas dos potencias. Aquí nos da negativa porque tenemos este voltaje negativo, que en realidad pues es un voltaje que debería de ser positivo. Pero vamos a hacer la suma. Vamos a ponerle aquí sumatoria de estos dos. No se dejó. A ver otra vez. Sería esto igual a sumar estos dos. Esa es la potencia, serían 36 watts. Y la potencia consumida, vamos a ponerle sumatoria, pero voy a ponerle de menos bueno, mejor lo ponemos así, que acá nada más son dos. Esto sería igual a menos más de acá. Exactamente lo mismo. La potencia entregada es igual a la potencia consumida. Entonces sumamos estos dos y nos va a dar, o nos tendría que dar 0. Bueno, da 7. Por 10 a la 1. Caray, ¿qué dice aquí? Menso. No es sumatoria. Es la diferencia, perdón. Esto es igual a esto menos esto.
nos da 0. Y listo, así de sencillo es este primer ejercicio. Ahora este es muy fácil porque nada más hay un nodo. Entonces se supone que este método nos debe de ayudar para cuando nosotros tengamos más de un nodo. Ya si revisamos el ejercicio, bueno, aquí vamos a ver lo que habíamos comentado. El voltaje de la resistencia es este valor menos este valor. Aquí está el valor de la corriente, encontramos el voltaje es de 20 volts. La corriente nos da negativa. Bueno, él puso la corriente 1 acá, yo puse la corriente 1 acá. Nada más aquí estamos cambiados en nomenclatura. El voltaje de R1 va a salir negativo y la corriente I1 también es negativa por esa razón. Y listo, vamos a buscar un segundo problemita. Vamos a ver cuál es el problemita. 320 a la figura 346, a esta de acá, que es básicamente este mismo de aquí. Entonces mejor voy a copiar o bueno, yo aquí lo uno con una línea. Vamos a resolver este otro problema. Ejemplo 320. Vamos a resolver este otro problemita de aquí. Y nos traemos la figura que es esta de aquí. Y aquí ya nada más lo que voy a hacer es unir para que quede el circuito más familiar. Lo único que hay que hacer es unir de aquí para acá. Vamos a unirlos pues. Unimos de aquí para acá. Listo. Bueno, ahora, como decía el método, el procedimiento de análisis, tenemos que buscar el número de nodos. Entonces, aquí tenemos uno. Este nodo de aquí, este nodo completo. A este nodo de aquí lo voy a sobrepintar. Ahí está. A este le vamos a aterrizar. Aquí ya está puesta el símbolo de tierra. Entonces a ese lo dejamos así aterrizado. Tenemos este nodo de aquí, que este nodo no lo vamos a emplear. Y luego tenemos este nodo de acá. Este nodo de aquí, que involucra a estas tres conexiones, a estas ramas de aquí. Y tenemos este otro nodo de acá. Entonces ahora tenemos nosotros el nodo 1 y tenemos nosotros un nodo 2 y un tercer nodo, que este nodo lo vamos a poner como nodo de tierra. Ya identificamos los nodos, ahora hay que aplicar las leyes de tensiones de Kirchhoff. En este caso tenemos nosotros vamos a poner, esta es la corriente conocida de 2 amperes. La corriente conocida entra al nodo, entonces lo que dice ahí es que tenemos que sacar las corrientes. Esta que sale y esta que sale. Son dos corrientes que salen del nodo. A esta le vamos a poner I1 y a esta le vamos a poner I2. Y luego aquí esta corriente sale del nodo. Esta corriente sale del nodo. Y esta corriente, pues como es la que está aquí, la podemos poner también como que entra, ¿no? Esta corriente entra al nodo. Y esta, pues podemos ponerle que esta corriente igual sale del nodo, como dice el instrumento. Entonces, esta es la misma corriente 2, pues le ponemos como corriente 2. Esta es la corriente conocida y a esta le ponemos corriente 3. Que bueno, ya nosotros podemos asumir que esta corriente 1 pues en realidad es la misma y que va aquí a entrar. Entonces, pero lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Ya vamos a ver si el procedimiento nos corrige este pequeño error. Entonces, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Las corrientes que entran, en este caso, sería nada más la I2. Entonces ponemos nosotros la I2. Y las corrientes que salen es la corriente conocida de 2 amperes. Y la otra corriente que sale es a la que nosotros llamamos I3.
Así porque así establecimos nosotros la ley de tensiones, perdón, la ley de corrientes en este nodo. Y luego ponemos la ley de corrientes en el nodo 2. En el nodo 2 entra la corriente de 2 amperes, que es la que tenemos nosotros conocida, y salen de corrientes desconocidas, sale la corriente 2 y sale la corriente 1. Así lo determinamos nosotros. Ok, ahora hay que poner las corrientes en términos de los voltajes V1 y de los voltajes V2. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces vamos a establecerlo. Vamos a ver si podemos establecerlo. Aquí nosotros tenemos, o igual si agarramos nuestro multímetro, tenemos aquí el voltaje de R1. Que nosotros lo vamos a establecer de esta forma como lo hicimos hace un momento. Y aquí tenemos el voltaje de R3 y aquí tenemos el voltaje de la fuente. Entonces, si nosotros observamos, para calcular la corriente en términos de voltajes, pues la corriente, en este caso la corriente 3, sería igual. La corriente 3 es la que pasa por la resistencia 1. Sería el voltaje de la resistencia 1 entre R1, aplicando la ley de Ohm. El voltaje de la resistencia 1 entre la resistencia 1. Ahora, ¿cuánto valdrá el voltaje de la resistencia 3? O en términos de qué nos podemos calcular nosotros el voltaje de la resistencia 3. Pues nosotros ya vimos que el voltaje de 64 volts más el voltaje de R1 da igual al voltaje de V1. Por lo tanto, si nosotros despejamos de ahí, es decir, sería en este caso este voltaje menos este voltaje para encontrar este voltaje menos este voltaje para encontrar este voltaje de aquí. Entonces el voltaje de R1 sería el voltaje del nodo 1 menos los 64 volts de la fuente, y eso dividido entre la resistencia 1, que en este caso la resistencia 1 tiene un valor de 8 ohms. Entonces ya encontramos ahí 3 en términos de los voltajes de nodos, de este voltaje de aquí y este voltaje de acá. Ahora vamos a encontrar en este caso el valor de la corriente 2. Vamos a encontrar el valor de la corriente 2. La corriente 2, aplicando la ley de Ohm, pues sería sencillo, simplemente sería el voltaje de R2 entre el voltaje de R2 entre R2. Ahora hay que encontrar cuánto vale el voltaje de R2. Si aquí tomamos nosotros nuestro multímetro tal y como lo hicimos acá, ponemos aquí el multímetro con una punta, la punta negra en tierra, y agarramos la punta roja y la pusimos en V1 y luego agarramos la punta roja aquí, y así determinamos nosotros el voltaje de R1. Nosotros asumiendo que la corriente viene hacia acá, entonces si nosotros asumimos que la corriente viene hacia acá, entonces entra por el positivo de la resistencia. Entonces nosotros asumimos que el voltaje en este punto es mayor que en el voltaje en este punto. Por lo tanto, tomamos la lectura del voltaje de V2 y el voltaje de R2, lo voy a poner aquí arribita. El voltaje de la resistencia 2 pues sería el voltaje medido de V2 menos el voltaje medido de V1. Es decir, pongo mi punta del multímetro aquí, anoto V2 y lo pongo mi punta del multímetro acá y obtengo V1, y la diferencia de estos dos voltajes es el voltaje de R2 y lo establecemos así, V2 menos V1. Entonces si la corriente va hacia acá en las resistencias, este es el positivo y este es el negativo, por lo tanto este voltaje menos este voltaje, y aquí igual, este voltaje menos este voltaje y me da el voltaje de R1. Y aquí este voltaje menos este voltaje pues me da el voltaje de R3, que en este caso el voltaje de R3 pues va a ser el mismo voltaje que V2. Pero eso, acuérdense, lo determinamos por el sentido de la corriente. Si la corriente entra por aquí, entra por el positivo. Como I2 la dejamos que va hacia acá, entonces el positivo sería este punto y sería este voltaje menos este voltaje. Entonces aquí ya podemos poner que el voltaje de VR3 sería simplemente el voltaje de V2 menos 0, o sea el voltaje de V2. Entonces ya sustituimos acá, para poner la corriente 2 sería el voltaje 2 menos el voltaje 1.
Y por último ponemos todo eso dividido entre 4, que es la resistencia 2. Y luego nos faltan la corriente 1. La corriente 1. La corriente 1 es la que pasa por aquí. En este caso ya estamos más directos, simplemente sería V2 entre R1. Lo voy a poner aquí, V2, o el voltaje de R, bueno, lo voy a poner así, para que quede generalizado, el voltaje de R3, y todo esto entre R3. Y esto es simplemente el voltaje del nodo 2 entre los 10 ohms que vale la resistencia 3. ¿Cuántas corrientes tenemos? 1, 2, 3. Y la corriente conocida. Entonces ya podemos evaluar en la ley de tensiones, perdón, en la ley de corrientes de Kirchhoff, de la ecuación en las leyes de corrientes de Kirchhoff del nodo 1. Pero ahora sustituirlo, vamos a ponerle otra vez aquí, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Pero esta ecuación ahora la vamos a poner nosotros en términos de lo que valen las corrientes. Entonces sería I2. I2 dijimos que vale V2 menos V1 y todo eso entre 4. Ahí. Todo eso entre 4. Y luego esto es igual a 2 amperes más la corriente 3. Y la corriente 3 vale V1 menos 64 entre 8. Entonces esto lo tenemos que simplificar. Aquí podemos separar los dos. Tendríamos V2 entre 4 menos V1 entre 4 igual a 2. Luego más V1 entre 8 menos 64 sobre 8, que serían 8. 8 por 8 es 64, entonces 64 entre 8 es igual a 8. Y aquí sería menos 8. Y luego, simplificamos esto de nuevo. Voy a dejar las incógnitas, todas las incógnitas de un lado, y voy a dejar los números del otro lado. Ese V1 entre 8 lo voy a pasar para el otro lado. Y tendría yo menos V1 sobre 4 menos V1 sobre 8. Entonces, si hacemos la operación rápida, sería menos un cuarto menos un octavo. Eso sería igual a menos 3 octavos. Entonces nos va a quedar menos 3V1 sobre 8. Bueno, eso es por esta operación, ¿no? Tenemos nosotros menos un cuarto menos un octavo. Y nos da menos 0.375. Si eso lo multiplicamos por 8, nos tiene que dar 3. Menos 3. Ahí está. Y luego, menos B2 entre 4. Y esto es igual a 2 menos 8, que sería menos 6. Y podemos cambiar todos los signos para que queden todos positivos. Podemos multiplicar a la ecuación por menos 1. Y nos queda 3 octavos de B1 más un cuarto de B2 igual a 6. Y esta sería nuestra primera ecuación. Voy a abrir el Octave porque vamos a necesitar resolver un sistemita de ecuaciones rápidas. Mientras hago la otra ecuación. Entonces ahora tengo que hacer la ley de corrientes de Kirchhoff, pero con el nodo 2. Ley de corrientes de Kirchhoff, ahora para el nodo 2. Y ahora es 2. 2 amperes es igual a I2 más I1. I2 es V2 menos V1 entre 4. Entonces sería V2 entre 4 menos V1 entre 4. Y luego, más I1, que es V2 entre 10. Más V2 entre 10. V2 entre 10.
Aquí simplificamos. Voy a pasar todos hacia acá. Me quedaría menos B1 sobre 4. Y luego más. Tengo un cuarto más un décimo. Vamos a hacerlo así. El factor común de estos, ¿cuál sería? 20. Sería el máximo común divisor. ¿Sí, no? Sería 20. 20 entre 4 a 5. Sería 5B2. 5B2. Más 20 entre 10 es 2. Más 2B2. Igual a 2. Entonces la ecuación me quedaría menos un cuarto de B1 más 5 más 12 es 7, 7 veinteavos de B2. Y esto igual con 2. Y esta sería mi segunda ecuación. A ver, nada más dejen ver si no la... Como estoy haciendo como con medio prisa, no voy a hacer que la haya regado. Bueno, ya tengo abierto el Octave. Déjenme regreso acá. 20 sobre 12. No, pero este es el otro. Este sería para el 320. Quiero ver nada más las ecuaciones. Un octavo. Un cuarto más un décimo. A ver, esta es la... Sí, tengo un cuarto más un décimo. Eso es lo que quería saber. Es un cuarto más un décimo. Ah, pero los tengo con... No, sí, con signos... Unos signos bien. A ver, el otro sí es negativo. Sí, sí está bien. Sí, nada más quería checar que estuviéramos bien aquí. Sí, parece que sí. Entonces, bueno, vamos a resolver las ecuaciones, el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones nos quedaría así. Voy a ponerlo aquí como ecuación matricial. Le ponemos menos un cuarto. Lo vamos a nosotros anotar así. Menos un cuarto más 7 veinteavos. Y esto es igual a 2, que sería la matriz extendida. Y la otro sería 3 octavos, un cuarto, 6. 3 octavos, un cuarto, 6. Y ya de aquí me da el voltaje 1 y me da el voltaje 2. Entonces pongo esta matriz aquí en el Octave. Sería 3 octavos, espacio 1 entre 4, espacio 6, punto y coma, menos 1 entre 4, espacio 7 sobre 20, espacio 2. Y esta es la matriz. Sería punto 375, punto 25, 6, menos punto 25, punto 35, 2. Nada más para checar con el libro que las ecuaciones sí nos hayan dado así. Punto 375 menos, aquí este signo me da el contrario. Bueno, ahorita vamos a ver por qué no dio así. Entonces las ecuaciones ya no me van a dar iguales. Necesito checar este signo negativo. Necesito checar este signo negativo de B2, porque a mí me va a dar positivo. Sería la única diferencia. Ahorita lo revisamos rápido. Sería este de aquí. ¿Por qué da negativo? Vamos a checarlo rápido. Vamos a checar rápido este de acá. A ver aquí donde la regamos. Si tienen aquí signos contrarios. A ver, es I2. Sería B2 menos B1 sobre 4. Ahí está. Y luego 2 más B1 menos 64. Aquí está. Esto quedaría B2 sobre 4. B1 sobre 4. Ahí está. Entonces este lo paso para el otro lado. Y me quedaría menos un cuarto menos aquí por esto, ¿por qué le cambié el signo? Aquí es donde la regué, miren. Aquí cambié el signo, aquí está el error. Aquí tengo positivo y acá lo puse negativo. Entonces aquí mal por mí, ahí me equivoqué. Entonces este es negativo. Este debe ser negativo. Si multiplicamos todo por menos 1, pues este debe ser negativo. O bien dejarlos negativo, positivo, negativo. Da lo mismo. Pero este es el error. Aquí lo copié yo. Simplemente le cambié el signo porque me equivoqué. Pero aquí está el error. Ya lo encontramos rápido.
Entonces acá en la matriz voy a corregir eso, lo corregimos rápido. Entonces este signo de aquí debe de ser negativo y listo. Entonces ahora sí, rref de A y nos da el resultado. Serían los voltajes 37.81. Aquí es negativo vamos a ponerlo negativo. 37, ya se me olvidó, ahorita lo anotamos. 37.81, 82 lo voy a poner. 82 voltios. Y el otro voltaje es de 32.73. 32.73 volts. Estos son los voltajes 1 y 2, que son los voltajes de nodos, y ya con estos voltajes ya nosotros podemos calcular todo lo demás. ¿Dónde quedó el más para conseguir los voltajes? Aquí están, 37.82 y 32.73. Bueno, nada más era comprobar que estábamos correctos. Entonces ya de aquí nos vamos a pasar a anotar esto en la tablita. Vamos a poner voy a copiar esto a una tablita nueva, que sería el ejercicio 20. Igual tenemos dos fuentes, o nada más tenemos una. Tenemos dos fuentes también. Ese es el problema de acá. Aquí está. Tenemos dos fuentes. Eso lo tenemos igual. Y tenemos 1, 2, 3 resistencias. Entonces aquí sí tenemos 3 resistencias. Voy a quitar esto. Aquí vamos a anotar los voltajes de los nodos. El voltaje del nodo 1 y el voltaje del nodo 2. Aquí tenemos otros 37.82. Si era así. A ver, se me fue. Acá está de este lado. 37.82 y 32.73. Esa es la información que nosotros tenemos. Ahora esto lo vamos a borrar. Vamos a cambiar esto de aquí. Vamos a borrarlo todo. Y nada más dejamos eso así. Esto lo borramos, esto lo borramos y esto lo borramos. Esto lo podemos copiar acá, que va a ser igual, es B por I. Ahora, el voltaje de la fuente 1, bueno, la fuente 1 vamos a suponer que sea 64 volts, que esta es la fuente 1 y esta es la fuente 2. Entonces el voltaje de la fuente 1 va a ser 64 volts. 64 volts, y la corriente de la fuente 2 es de 2 amperes. Esta es la fuente de voltaje y esta es la fuente de corriente. Las resistencias, la resistencia 1 es de 8, 4 y 10. Este es de 8 ohms, 4 y 10 ohms. Ahora sí, con esta información vamos a determinar cuánto valen los voltajes de cada resistencia. El voltaje de la resistencia 1 ya dijimos que es el voltaje 1 menos el voltaje de la fuente. Entonces el voltaje de R1 es igual al voltaje 1 menos el voltaje de la fuente de voltaje. Va a salir negativo por lo que ya habíamos comentado. La caída es de 26 volts. Y luego vamos con la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2 ya dijimos que es V2 menos V1. Entonces vamos a poner aquí, esto es igual a V2 menos V1. Nos vuelve a salir negativo. Entonces significa pues que la corriente que va aquí no va en ese sentido. La corriente va hacia acá también. Es decir que el sentido de esta corriente también lo hicimos de manera incorrecta. Y la resistencia, la corriente que pasa por aquí, es decir que I3 también nos daría negativa. Sería V1, que son 37 menos 64. Nos va a salir también negativa esta corriente, es decir que el sentido de esta corriente también hace hacia el otro lado, pero eso ahorita no tiene ninguna importancia. Y luego el voltaje 3 ya dijimos que es igual al voltaje 2, es decir que es de, esto lo ponemos igual que el voltaje 2, ahí está, listo, ya tenemos estos voltajes. Ahora las corrientes, aquí no les voy a cambiar el signo, les vamos a dejar el sentido de la corriente igual, nada más para notar que los sentidos que escogimos estaban mal. La corriente en este caso pues es voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia. Aquí tenemos las corrientes.
Al momento que multiplicamos B por I, como estas son negativas también, pues nos va a dar potencias positivas. Ya nada más nos falta poner cuánto vale el voltaje de la fuente 2. El voltaje de la fuente 2, pues sería el mismo voltaje de R2. Es el mismo voltaje de R2, porque están conectadas en paralelo. Entonces el voltaje sería el voltaje de R2. El voltaje de R2, que es de 5.09. Voy a ponerle como igual, y lo voy a poner negativo para indicar para que sea positivo. Y así no podemos multiplicarlo y la potencia nos dé positiva. Y la corriente de la fuente 1, pues la corriente de la fuente 1 es la misma corriente I3. Y le ponemos igual que en el caso anterior, la ponemos con signo positivo que debe ser, que es la misma corriente que pasa por la resistencia 1. Entonces le ponemos que es esta corriente de aquí, y le ponemos menos para que nos la ponga positiva, para que estas potencias nos las dé positivas. Ahora sí, sumamos la potencia entregada, que sería este más este, y aquí ponemos nosotros la potencia consumida, le ponemos, son estos tres, las de las resistencias. Y bueno, ahí salió un poquito más pequeño. Ahorita vamos a ver cuál fue el detalle. A ver, si lo copié bien, sí. Y aquí le ponemos igual a este menos este. Vamos a ver aquí cuál fue el embrollo. Nos salió una potencia un poquitín salida. Creo que ya sé cuál es el asunto. Es que el asunto es que esta fuente tiene voltaje contrario. A ver, vamos a hacerlo así. A lo mejor ya con esto nos da el valor correcto. Más o menos. Sí, miren, ahí está. Estas nos dan igual. Ahí está. Y es que esta fuente está consumiendo potencia. Esta fuente, al estar hacia acá y el voltaje está al revés, entonces esta fuente está consumiendo potencia, no está entregando potencia. Entonces ahora sí, nos queda 1.99 por 10 a la 2 y 1.99 por 10 a la 2, es decir, son 199 watts y son 199 watts. Y listo, así de sencillo. Vamos a resolver un último ejercicio de nodos. Vamos a buscar aquí tenemos otro. Vamos a encontrar este último problemita. Lo voy a llevar así completo. Listo. Ok, entonces como dice el procedimiento, lo primero que tenemos que identificar es el número de nodos. Entonces aquí tenemos un primer nodo, este nodo de aquí, y luego tenemos este nodo de acá, y tenemos este nodo de acá. Aquí ya el problema nos dijo que este es el nodo de referencia, entonces el nodo 0, por lo tanto tenemos el nodo 1 aquí y tenemos el nodo 2 acá. Y listo. Ahora, el siguiente paso, hay que establecer las leyes de corrientes en cada nodo, excepto en el nodo de referencia. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Aquí vamos a ver, miren, aquí entra la corriente de 4 amperes. Entra al nodo, por lo tanto tenemos que poner dos corrientes que salen. Aquí sale la corriente 1 y hacia acá sale la corriente 2. Y luego en el nodo 2 tenemos esta corriente que sale, por lo tanto esta vamos a ponerle también que sale, vamos a poner que salgan también, vamos a dejarlo así, esta sería mi corriente 3 y que sale del nodo, esta es mi corriente 4. Aquí no importa cómo las pongamos, acuérdense, al final de cuentas, como todas las corrientes van a quedar en términos de los voltajes, las ecuaciones se van a acomodar solitas.
Entonces, ahora sí, procedemos nosotros a encontrar las ecuaciones en términos de primero establecer las leyes de corrientes. Entonces aquí ponemos nosotros la corriente que entra, que es la de 4 amperes, es igual a la corriente que sale. Vamos a poner primero las corrientes que salen. Sería en este caso I1 más I2 igual a 4 amperes. Ahora hay que escoger a encontrar cuánto valen los voltajes. Aquí tenemos nosotros el voltaje de R3. Como entra la corriente por el positivo en este caso, vamos a ponerlo así. Este sería el voltaje de R3. Y luego este es el positivo negativo. Este es el voltaje de R2. Entra positivo negativo y este es el voltaje de R1. Entonces, si somos observadores, el voltaje de R1, si aquí nosotros ponemos nuestro multímetro en este punto y hacia acá, pues estaremos midiendo V1. Entonces el voltaje de R1 es el voltaje 1. Si ponemos nuestro multímetro para encontrar el voltaje de R2, pues sería el voltaje del nodo 2. Y luego, aquí tenemos el voltaje de R3, pues sería a V1 menos V2. Entonces vamos a ponerlo de esa forma. El voltaje en la resistencia 3 sería el voltaje 1 menos el voltaje 2. Ahora sí, vamos a poner la ley de corrientes de Kirchhoff en términos de los voltajes de nodo. La corriente 1. La corriente 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 entre la resistencia 1. Voy a anotarlo aquí. La corriente 1 es igual a el voltaje de R1 entre la resistencia 1. Como el voltaje de la resistencia 1 es igual a V1, al voltaje de nodo 1, entonces lo ponemos como V1. Y la resistencia 1 es 2, entonces esto lo vamos a poner acá. Nos queda V1 sobre 2. Y luego más la corriente 2. La corriente 2, utilizando la ley de Ohm, sería el voltaje de R3 entre R3. Y como ya vimos, el voltaje de R3 vale V1 menos V2 entre R3, que en este caso vale 12 volts. Entonces lo ponemos aquí. Vamos a ponerlo así partido de una vez. Sería V1 entre 12 menos V2 sobre 12, y esto es igual con 4. Simplificamos. V1 sería un medio más un doceavo. En doceavos serían 6 doceavos, serían 7 doceavos. Entonces podemos poner como V1 por 7 doceavos menos V2 por un doceavo, y esto es igual con 4, y esta sería mi ecuación 1. Ahora voy a encontrar la ley de corrientes de Kirchhoff, pero ahora en el nodo 2. Primero con las corrientes. En el nodo 2, aquí tenemos todas las corrientes que están saliendo. Miren, sale. Entonces, para que no salgan todas, bueno, aquí ya vemos que esta I2 pues tiene que ser igual que esta I4. Entonces esta I4 pues ya la podemos cambiar de una vez, y podemos poner que entra al nodo para que la podamos nosotros escribir de esta forma, que entre al nodo nuestra corriente 2. Entonces podemos poner aquí lo que entra, que es I2, es igual a lo que sale, que en este caso sería la corriente de 2 amperes más la corriente 3. Ahora esto yo lo puedo escribir de esta forma. Puedo poner la corriente 2 menos la corriente 3 igual a 2. Es decir, este de aquí lo paso para acá con signo contrario. Se me cayó mi apuntador. A ver, déjenmelo. Lo recojo rápido. Ahí se fue hasta acá.
Entonces esta es la ecuación que vamos a escribir nosotros. I2 menos I3 igual a 2. Ahora sí, en términos, a escribirlo en términos de los voltajes de nodo, nos faltaría determinar aquí abajito cuánto vale I3. I3 vale el voltaje de R2 entre la resistencia 2. Y como ya vimos, el voltaje 2 vale V2, entonces sería V2 entre la resistencia 2, que son 6 ohms. Entonces ponemos aquí la corriente 2, ya la tenemos, es esta de aquí, es V1 menos V2. Bueno, vamos a escribir V1 entre 12 menos V2 entre 12, y luego menos la corriente 3, que es V2 entre 6, y esto es igual a 2 amperes. Es igual a 2 amperes. Listo. Ahora sí, aquí tendríamos nosotros V1 por 1 sobre 12, factorizamos ese V2 y tenemos menos un doceavo menos un sexto, que serían menos, bueno, ya está factorizado el menos, un doceavo más un sexto son 2 doceavos, serían serían 3. Creo que aquí la regué. Ahorita voy a revisar ese de arriba. No, es que es un medio, ¿verdad? No, entonces sí. Un sexto serían 2 doceavos, serían 3 doceavos. 3 doceavos. Esto es igual con 2. Y esta sería mi ecuación número 2. Y ya está para resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, lo voy a escribir acá. Sería 7 doceavos menos 1 doceavo. Para mi sistema de ecuaciones sería 7 doceavos menos 1 doceavo igual a 4. Entonces ponemos aquí la extensión, matriz extendida, 4. Y luego la otra ecuación es 1 doceavo menos 3 doceavos. 1 doceavo menos 3 doceavos igual con 2. Igual. Vamos a ver en el libro, a ver si por las piezas no la regué. Vamos a irnos por la ecuación. Aquí está, 7 menos 12 más 4. 7 menos 12 más 4. Hasta acá. 7 menos 12 más 4. Y la otra ecuación es menos 1 doceavo más 3 doceavos menos 2. O es 1 doceavo menos 3 doceavo, 2. Y los signos pueden ir al revés. 1 doceavo menos 3 doceavo más 2. Sí, está bien, estamos correctos. Escribimos la matriz. A igual. Y resolvemos. Sería 7 entre 12. Espacio. Menos 1 entre 12. 4. Punto y coma. 1 entre 12 menos 3 entre 12 más 2. Ahí en el texto quedan al revés estos signos, pero no importa, es lo mismo. Ahorita comprobamos para que vean que es lo mismo. Aquí ponemos RREF de A, y el resultado nos da 6 y menos 6. Nos da 6 y menos 6. El voltaje 1 es 6 y el voltaje 2 es menos 6. Ese es el resultado. Ahora, si yo pongo la matriz como está aquí, nos va a dar lo mismo. Miren, 6 y menos 6. O sea, el resultado, como les comentaba, es el mismo. Entonces, ya que tenemos los voltajes de los voltajes estos, ya podemos nosotros llenar la tablita y encontrar los resultados. Voy a copiar todo esto. Lo voy a poner aquí abajito. Este es del problema 3. ¿Cuántas fuentes tenemos? Tenemos 2 fuentes para el problemita. Serían, vamos a copiar primero el circuito. Son 2 fuentes de corriente, que es de 4 y de 2 amperes. Esta es la fuente 1 y esta va a ser la fuente 2. Entonces, el voltaje no lo tenemos. La corriente es de, ¿cuánto dijimos? 4 y 2, de 4 amperes y de 2 amperes. Los voltajes no los tenemos.
borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos esto y borramos esto. Aunque, bueno, las corrientes las calculamos nosotros, entonces esto sí lo puedo dejar así. Y ahorita ponemos cómo las calculamos. Tenemos voltaje 1 y voltaje 2. Dijimos que este es 6 y este es menos 6. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. Si nosotros vemos el circuito, entonces este voltaje quedaría al revés. El positivo quedaría acá y acá sería el negativo. Si nosotros medimos este voltaje nos da de menos 6 volts. Entonces vamos a poner el voltaje de cada resistencia. El voltaje de la resistencia 1 dijimos que es igual a V1. Entonces así lo vamos a escribir. El voltaje de la resistencia 1 es igual a V1. Ahí está. Y luego el voltaje de la resistencia 2 dice que es V2. Es decir que este va a cambiar. Entonces el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje 2. Ahí está, menos 6 volts. Y el voltaje de la resistencia 3 dijimos que es V1 menos V2. Entonces vamos a anotarlo. Sería igual a V1 menos V2. Ahí está. Esta corriente nos da negativa porque está al contrario. La corriente de R2, esta corriente de R2, en lugar de ir hacia abajo, va hacia arriba. Esta resistencia va hacia arriba. El voltaje de R2, el positivo está acá abajo, la corriente va hacia allá. Es decir, la corriente 3 entra al nodo 2. Y este voltaje nos dio de 12 volts. El voltaje que está de aquí a aquí son 12 volts. Ahora, ya calculamos las corrientes. La corriente es voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia. Y aquí están las corrientes. Y aquí nosotros podemos determinar si las corrientes están de forma adecuada, pero bueno, lo vamos a comprobar lo vamos a tratar de comprobar con la potencia. Entonces nos falta el voltaje de R1. El voltaje de R1 pues es el voltaje de R1, es ese mismo voltaje, el voltaje de V1. Entonces vamos a ponerlo aquí. El voltaje de R1 sería... es este mismo voltaje, serían 6 volts, y este de acá también van a ser 6 volts. Entonces aquí sumamos estas dos y aquí sumamos estas de acá, y nada más déjenme ver aquí aquí cuál puede ser el problema. A ver si aquí le ponemos menos 6. No está correcto así. Así vamos a dejarlo como 6 volts. Por ahí. Ve por ahí. Bueno, vamos a checar el circuito. Aquí ya salió me salió una dudita. A ver, vamos a ver acá. La corriente de I3 pues dice que es de 1 ampere. Vamos a ver. La corriente que pasa por la resistencia 3 dice que es de 1 ampere. Vamos a ver a comparar con nuestra tablita. A ver, aquí dice que es de 1.2. A ver si copié bien la resistencia. Se me hace que no copié bien la resistencia. No, es que la resistencia no las he copiado bien. Aquí está el detalle. Ahí es que se me fue nada más copié y pegué. No puse los valores de resistencias. Disculpen esa pifia. Es R1, 2, 6 y 12. 2, 6 y 12. 2, 6 y 12. Ah, ahora sí ya. Sí, ese fue el error mío. Aquí está, miren. Ahora sí, la potencia entregada es exactamente igual que la potencia consumida. Sí, ese fue mi problema, que dejé los valores de resistencias del problema anterior y no copié los valores de las resistencias. Aquí está. Entonces sí, ya. Ese era el único problema que tenía. Ahí me faltó un poquito de observación, pero aquí está ya. Las resistencias son 2, 6 y 12. No había cambiado los valores de resistencia. 2, 6 y 12. Aquí está. Entonces, si se fijan, es pues bastante simple. Nada más hay que acomodar los voltajes de los nodos.
seguir la metodología y listo. Lo siguiente va a ser de supernodo, pero eso lo vemos en otro video.